Tal vez la pregunta más importante que puede uno hacerse sea ¿quién soy? Algo que sin dudar te lleva a vislumbrar tu pasado como la causa de la fórmula de la que tú eres el efecto. Luego, como parte de la ecuación se te presenta una segunda. ¿Quién fue tu padre? Cuando no hay fuentes directas de información, sino referencias escritas y lejanamente asoman consecuencias de una oralidad archivada en el olvido y por muchos años, todo se complica. ¿Qué hacer entonces para encontrar el rastro de esa respuesta vital? ¿Cómo comenzar? ¿Quién era José F. Vázquez, mi padre? Todo lo que por entonces sabía de él era poco, demasiado poco para cualquier hijo con 10 años de edad, y demasiado traumático para quien además, 3 años después, vio cómo la violinista Gloria Torres, su madre, moría a los 42 años. Así pues, la vida quiso abonar el escenario más propicio para olvidar y olvidar por supervivencia. Hasta que un día se insinuó una señal, la primera, como detonante hacia un recomienzo. Papá, ¿verdad que mi abuelo está en la enciclopedia? Ya se sabe que los niños son los verdaderos maestros, y mi hijo, Omar, entonces con 7 años, y la inocencia radical abierta al misterio, a la confianza en la vida y al amor al mundo, fue preciso y puntual. Lo demás fue una breve interpretación intestina de aquel mensaje y el inmediato deseo de ir en busca del origen, cruzando la cortina de aquel olvido tan higiénico y tan útil que usé para construir mi mundo encima de la desaparición completa en tan solo 5 años de una familia, la mía. Y es que yo me había puesto a trabajar en mi felicidad, llevando dentro un archivo que de pronto aumentó su pulso a partir de aquella pregunta de Omar. ¿Quién había sido mi padre? ¿Por qué su olvido casi total? Al día siguiente inicié la búsqueda de las partituras, la única herencia rescatable, si es que aún existía, parte nodal de un expolio ejecutado a rajatabla y en poco tiempo. 2 niños huérfanos no representaron ningún obstáculo para su total consumación. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo hacerlo? A partir de entonces reorganicé mi agenda cotidiana, dedicando al menos un día de la semana a la investigación de un asunto impregnado no solo de entraña, sino además de una enorme curiosidad. ¿Quién fue José F. Vázquez? Me lo preguntaba hasta en sueños, repasando mis argumentos para la próxima cita con los personajes que fueron acudiendo desde el archivo mental del niño que fui por aquellos años. Amigos, músicos, alumnos contemporáneos, colegas o periodistas, fantasmas todos que a veces reaparecían en la memoria sin nombre o sin apellido. Apenas un rostro o un apodo, una imagen vaga vestida de smoking tras un concierto, solistas o directores huéspedes de la orquesta de la universidad. Tal vez el personaje de alguna reunión amistosa entre músicos que tocaban el Pleyel de caoba traído de París, o una soprano famosa elogiando la voz de María Rosa, mi hermana menor, que hoy descansa ya en paz, o la sonrisa curiosa de un tenor. ¿Y tú? ¿Vas a ser pianista o director? Y a mi madre defendiendo la primacía de su instrumento. ¿Verdad que vas a ser violinista, hijo? La reconstrucción de tales momentos, tomando como base la perspectiva infantil, es en apariencia infiel. Sin embargo, no lo fue. Quizá porque cuando la vida se comprende como una misión en serie o como un menú diario de dificultades por resolver, ese instinto del niño prevalece, convirtiéndose en antena completamente abierta a la recepción de señales como la siguiente. Una tarde, estando en la bahía de Estambul, recordé que en mi última visita a la biblioteca de una orquesta me había comprometido a ir a recoger un lote de partituras recién localizado, pero lo inesperado de mi viaje lo impidió. A mi regreso,
Una noche, de pronto desperté a media madrugada pensando en mi padre. Las partituras, me dije. En cuanto dieron las 9 de la mañana, le llamé a mi secretaria para cancelar todo compromiso en la agencia de viajes que por entonces yo dirigía. En ese momento sentí el impulso imperativo de ir ese día por la música. No quise posponerlo otro día, ningún otro día más. El bibliotecario no me esperaba ese día, 13 de octubre de 1987. Así que tuve que esperar algo más de 2 horas a que llegara el entonces director titular de aquella orquesta. Al ver que eso no ocurría, decidí llevarme las partituras y le pedí entonces a la secretaria que hiciéramos una lista de las obras que me iba a llevar. Era para dejar constancia, y así fue. Creí decente hacerlo, y quizá hasta útil, pensando, quizá debo decir deseando, que más adelante ese director tuviera a bien solicitar alguna obra para su ejecución. Algo que nunca sucedió. Ese día más tarde, estando ya en mi casa, fui sacando las partituras para sentirlas, para olerlas y para comunicarme así de alguna manera con mi padre. Aún puedo evocar ese aroma entrañablemente polvoso. De pronto, de la partitura orquestal de la ópera El Mandarín, se escurrió una partichela que de inmediato reconocí. Eran 2 preludios y una tarantela que mi padre escribió para el incipiente alumno de piano que era yo a la edad de 8 años. Para mi hijo José Jesús, 13 de octubre de 1959. En ese instante acabé de comprender mi rol no solo de hijo, sino de actor de una historia de reencuentro a través del rescate de una obra musical que luego habría de perseguir hasta en un bazar de la Lagunilla, de donde rescaté un par de preludios para piano. Con el transcurso de los años y gracias al encuentro partitura por partitura, esta obra de toda la vida de un músico pasó a ser un fragmento de mi organismo emocional. Desde aquel día, ese músico al que muy poco conocí ha hecho más dulce mi calidad de vida, y cada vez que le pienso, creo oír mejor el pulso de mi corazón. Hoy evoco aquel hallazgo entre mis manos, con la dedicatoria de mi padre, y aún vibro con esa segunda señal. La fecha de aquel día era 13 de octubre de 1987. La dedicatoria y el hallazgo en 2 días 13 de 2 octubres que, a fuerza de vida, estuvieron distanciados 28 años, pero por fortuna de manera transitoria. La sincronicidad, habría dicho Jung. Yo simplemente lo disfruto desde esa vez, porque todo fluye. Y porque la muerte no termina con tus vínculos de amor, por el contrario, acaba respondiendo preguntas tan simples como ¿quién soy? ¿El hijo de un vivo que fue ilustre, pero desconocido como muerto? Un verdadero dilema, sin embargo, lumínico, porque me ha traído hasta una feliz abuelidad colmada con respuestas fundamentales y con dudas necesarias en el camino de una luz comiendo sombra. En palabras de Gabriel Parellón, autor del único libro sobre mi padre, Una voz que a los oídos llega, dice: llama la atención su protagonismo velado, más cuando posee autenticidad artística y no una efímera aparición sujeta a acontecimientos políticos, y su figura sea un ejemplo óptimo de cómo la historia no se escribe sino con el dictamen oficial, con la pose de academia y con la simpatía del amanuense. De allí que yo intuya haber venido a estar aquí para pregonar la intrahistoria y para escribir la contrahistoria de lo sabido del músico mexicano José F. Vázquez, mi padre. Pero también para que de esa manera invencible
haya podido responder quién fui en tiempos anteriores al olvido y quién he sido a lo largo de mi andadura antes de saber cabalmente quién soy. Barcelona, 15 de marzo de 2017.